Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta gloriosa noche, permítenos por medio de tu palabra, oh Dios, encontrar en ella tu santa y tu divina voluntad. Permítenos, Señor amado, por medio de esta enseñanza, extraer también para nosotros, Padre, el conocimiento necesario para poder también enseñar y manifestar a otros tu santa voluntad. Permite así también que nuestros pequeños que están recibiendo la instrucción puedan encontrar a través de ella también una luz en sus vidas y puedan reflejar el carácter de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema fascinante, refiriéndonos en sí al primer mandamiento. Pero, ¿qué son los mandamientos? O por lo menos, ¿qué es el decálogo, o los 10 mandamientos? Para poder resumirlos y entenderlos, son efectivamente, en la gran mayoría de ellos, las prohibiciones de Dios para el hombre. Digo prohibiciones porque en la gran mayoría de estos mandamientos siempre les antecederá el término no. Amén. Venga por favor conmigo delante de la escritura. Éxodo 20, verso número 3, empieza con un rotundo no te harás imagen. Si va al verso 5, ¿qué dice? No te inclinarás hacia ella. Si va al verso número 7, dice no tomarás el nombre, ¿verdad? Si va al versículo número 13, dice no matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. Verso 15, no hurtarás. Verso 16, no hablarás. Dice 17, no codiciarás. Amén. Por eso es que se lo conoce también en ese sentido como las prohibiciones de Dios para el hombre. Ahora, cuando Dios prohíbe algo, ¿será para nuestro maleficio o para nuestro beneficio? ¿Sí? Recordemos que aún dentro de nuestras leyes terrenales existen un sinnúmero de prohibiciones. Aquellos que tienen la habilidad y también la autorización de conducir un vehículo, sí sabrán muy bien que ellos deben de respetar las señalizaciones de tránsito. Y en las señalizaciones existen muchos dibujos que alucen términos donde se le prohíbe al conductor y al vehículo ejercer cierto tipo de acciones. Muchas veces usted encuentra de pronto el tema de una señal de color rojo, y está marcada con una línea negra que atraviesa dicha señal. Por ejemplo, ve la línea en U, y tiene una marca ceñida de color negro, y eso significa prohibido girar en U. También ve en el centro, sobre todo de la ciudad, con la letra E, que significa estacionarse, y le ve una franja negra que atraviesa, y eso es prohibido estacionarse. ¿Amén? Esas prohibiciones, así como en las leyes terrenales aparecen para normar, en este caso, las leyes de tránsito, el sistema vehicular, Dios también ha establecido prohibiciones, ya que Dios cree conveniente que si no incurrimos en esas prohibiciones, nos irá bien en la vida. Amén. Básicamente es eso cuando hablamos de los 10 mandamientos. Ahora, estos 10 mandamientos Jesús los resumió en 2 grandes mandamientos. El primero de ellos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, muy similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se resumen 2 grandes mandamientos? Primeramente porque el primero encierra los primeros 3 mandamientos.
Y el segundo mandamiento encierra ya en sí mismo, ¿sí? En este caso del mandamiento cuarto en adelante. Ahora bien, vayamos al primer mandamiento, verso número 3. Si tiene su Biblia, por favor, marque dónde están los 10 mandamientos. El primer mandamiento se encuentra en el versículo número 2 y 3. Pero de manera muy específica en el verso 3, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento está desde el verso número 4 al 5. Ahí se encierra todo el segundo gran mandamiento. El tercer mandamiento está encerrado en el verso número 7. El cuarto mandamiento está en el versículo número 8 al 11. El quinto mandamiento está en el verso número 12. El sexto en el verso 13. Séptimo mandamiento, versículo 14. Octavo mandamiento, versículo número 15. Noveno mandamiento, verso 16. Y el décimo mandamiento, el versículo número 17. He ahí los 10 mandamientos. Pero concentrémonos, ¿sí?, en el primer gran mandamiento. Sí, recuerden, verso número 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que estrictamente Dios está prohibiendo? La idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no solamente la idolatría, sino también el politeísmo. ¿Cuántos han escuchado este término? Politeísmo. Amado hermano, si ser clasificado, catalogado como un ser politeísta, poli significa muchos y teísmo significa dioses, muchos dioses. Sí, aquel que tiene más de un dios es considerado un hombre, sí, o una persona politeísta. Hay quienes creen que Buda es Dios, que Jesús es Dios, que un elefante es Dios. Él se mira en el espejo y dice: yo también soy Dios. Si creen muchos dioses. Una persona que tiene este tipo de conceptos, por eso es que por ahí hay muchos que andan en este mundo pensando que Dios está en todas partes, ¿sí?, y que todas las religiones conducen a Dios, es una persona politeísta. Y lo que Dios quiere, si quiere de alguna manera restringirle al hombre, es que no sea un ser politeísta, sino un ser monoteísta. No que viene de mono, cuidado. Mono en buen término significa uno, ¿sí?, en su significado ya literal. Monoteísta es un solo Dios. La persona que ha alcanzado a entender que solamente en el universo existe un único, sí, en este caso sí, Dios. Verso número 3 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora bien, como vamos a entrar en este maravilloso tema de la idolatría, sí, y obviamente de la prohibición, nosotros hemos sido criados, ¿sí?, bajo un sistema religioso católico. Penosamente, digo penosamente, las instrucciones que se nos dieron por tradición, las cuales se reflejan por lo general dentro de un catecismo, ¿sí?, tienen que ver con este tipo de mandamientos. Ahora, estos mandamientos se asemejan a los mandamientos de la Escritura, de los que acabamos de ver por medio del libro del Éxodo. Pero el hecho de que se asemejen no significa que sean iguales. Amén. Usted puede tener o le puede llegar a sus manos un billete de $10 falso que sea semejante a un billete de $10 verdadero. Pero el hecho de que se le parezca, si es falso, igual ese billete, ¿qué sucede? No tiene valor alguno. Usted puede decir o puede ver en alguien, dice: oye, esa persona es igualito a mi esposo, pero no es su esposo. Amén. Y como no es su esposo, cuando se le parezca, usted no le va a abrir la puerta de su casa. ¿Verdad que sí? Muchos dicen: oye, igualito a mi hijo. Sí, pero no es su hijo. De la misma manera, mis queridos hermanos, ¿sí?, los 10 mandamientos que se enseñan por tradición, ¿sí?, dentro del catolicismo, también hacen referencia, ¿sí?, a los 10 mandamientos, pero su significado
significado, o por lo menos si sus ya normas establecidas sí difieren grandemente con lo que dice la Biblia. Y me voy a concentrar primeramente en el primer gran mandamiento, sí, pero voy simplemente ahorita a mencionarlos. En el catecismo tradicional se enseña, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento en el catecismo. Óigalo bien, porque en una Biblia católica, al igual que en una Biblia, por así decirlo, cristiana, evangélica, ambos textos dicen lo mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento bíblicamente hablando? Verso número 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, este primer mandamiento se asemeja al primer mandamiento que refleja un catecismo. De ninguna manera. De ninguna manera. El texto bíblico que dice: no tendrás Dios u otro Dios diferente a mí. Verso número 3: o ajeno delante de mí. Mientras el mandamiento católico dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero no condena bajo ninguna circunstancia la idolatría. Y la prohibición del primer mandamiento es, amado hermano, ser un ser monoteísta y no politeísta. Yo puedo de pronto sentir simpatía por Buda, pero puedo confesar con mis labios que amo a Cristo. Pero de pronto puedo aceptar cierto dogma, cierta enseñanza, sí, de pronto de una religión maometana o del taoísmo. Amado hermano, en este planeta existen tantas creencias y tantos ídolos, sí, que mucha gente, sí, frente al desconocimiento de la palabra, puede caer en un vacío sin fondo de un sinnúmero de dogmas y doctrinas que supuestamente conducen a Dios, pero nada de Dios tienen. Ahora bien, sí, simplemente lo he tomado como referencia, ¿no? En el catecismo usted encontrará: no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Creo que este es el que más se asemeja. No matarás, también está casi igual. No cometerás actos impuros, no está en la Biblia eso. No robarás, no dice la Biblia no robarás. ¿Qué dice la Biblia? No hurtarás. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? Verso número, en el octavo mandamiento dice: no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y por último, no codiciarás los bienes ajenos. Y dejo una puerta abierta ahí, es decir, solamente lo material, pero a la mujer esa sí la deseo. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, pero ya lo vamos a analizar posteriormente de acuerdo a la Biblia, sí, cada mandamiento. Hasta aquí todo está claro. Vamos a ver si hacemos de alguna manera un feedback, sí. Yo aquí por medio de la escritura doy las pautas. Si usted tiene alguna duda, las puede también sí preguntar. Amén. Listo, avancemos. Ahora bien, Éxodo 23, concentrémonos en la idolatría. Amén. Verso número 3. A ver, vamos a llegarle el micrófono. Dios lo bendiga, hermano. ¿De dónde sale esa palabra monoteísta? Ya, bueno, simplemente son terminologías. Terminologías que por lo general vienen de un origen griego. Si mono es sin uno. Y teísmo viene de teos, que es del griego, que significa Dios. Es decir, un Dios. Sí, mientras que en el caso de poli es muchos, ¿sí? Y obviamente viene a lo mismo, teísmo, que es Dios, muchos dioses. Amén. Sí, está respondida esa interrogante. Perfecto. Vayamos a Éxodo 23, que decía ahí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí he puesto una gráfica bastante llamativa y atractiva, sobre todo para los jóvenes, ¿sí? El hombre culturizado, porque eso es lo que básicamente pudiera reflejar esta ilustración, si puede condenar a otros que no tienen educación o cultura, si pueden de alguna manera criticar o señalar cómo estos adoran de pronto un palo tallado. Y usted de hecho podría hasta condenarlo y decir: uy, Dios mío, qué gracioso, qué tonto que es al hacerlo. Pero amado hermano, si usted invierte esta figura y ve esta gráfica
Amados hermanos, eso es lo que hace la gente civilizada. Tenemos conocimiento, tenemos entendimiento aparentemente, pero sí, a la hora de manifestar nuestra veneración o adoración de culto a Dios, hacemos algo muy similar a aquellos que de pronto que no tienen conocimiento o una cultura semejante a la nuestra. Ven, en ese sentido, mis queridos hermanos, debemos de nosotros extraer de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, todo aquello que nos ha sido inculcado por tradición. Para poder aceptar esta verdad y despojarnos de la idolatría, usted tiene que vaciar sus conceptos. Tiene que llegar a Dios con una mente dispuesta y abierta para que el Espíritu Santo lave sus tradiciones y saque de usted todo aquello con que usted ha sido enseñado referente a lo que es verdaderamente darle un servicio de culto a Dios. El problema es que mucha gente viene a Dios ya con un trasfondo, viene a Dios ya con un prejuicio o con un previo conocimiento de lo que es Dios y de cómo uno debe de allegarse a Dios. Y amado hermano, Dios cuando viene a nuestras vidas, lo primero que hace es renovar nuestro entenebrecido entendimiento. Él con su palabra viene más bien a iluminar, viene a sacar de la ignorancia en la que hemos sido inducidos y a poner de su agua fresca, a poner de su sana doctrina, y Él nos hará entender todas las cosas. Amén. Si usted quiere realmente entender cómo acercarse a Dios y cómo rendirle culto a Dios, tiene que dejar atrás todo aquello que le ha sido inculcado por su madre, por su abuela, y en este caso por su tatarabuelo, y darle apertura a que alguien más antiguo que sus ancestros le enseñe. ¿Quién es? Dios mismo a través de su palabra. Amén. Si estamos claros en ese sentido. Es decir, tenemos que tener una mente abierta, pero ¿para qué? Para recibir la sana doctrina. Recuerde que el conocimiento en Dios nos va a hacer libres, sí, verdaderamente libres. Recuerde que el pueblo si pereció o murió porque le faltó conocimiento. Amén. Ahora, una vez si dada esta breve introducción con respecto a la idolatría, veamos un concepto muy general. ¿Qué es un ídolo? Me metí a una enciclopedia virtual, como dicen los muchachos, a la Wikipedia. Es una biblioteca virtual. Y traté de extraer un concepto no tanto bíblico, pero sí lo vamos a ver a través del trasfondo bíblico. ¿De qué es o de qué manera tiene el mundo el concepto de lo que es un ídolo? Dice en esta página de internet, un ídolo es un objeto. Esto yo le añadí entre paréntesis. Cuando habla de un objeto, puede referirse a persona, animal, cosa tangible e intangible. Puede ser también algo real o algo ficticio, es decir, algo inimaginable. Amado hermano, hay quienes pueden hacer de un ídolo algo que de pronto ni siquiera existe. Hay quienes pueden simplemente adorar, por ejemplo, una teoría. ¿Cuánta gente, amado hermano, si cree que desciende del mono, por ejemplo, y pelea por esa enseñanza? No es algo ni comprobable, no es algo que se pueda así verificar. Ahí hay otra pregunta. Listo. Eso es la verificadora en la escuela. Así, justamente. Así es. Dentro de esas teorías, justamente está la teoría de la evolución. Pero recuerde, es una teoría. Una teoría es una conceptualización, pero que todavía no ha podido ser comprobada. Yo siempre rebato este asunto de la teoría de la evolución, de que el hombre surge del mono, con una sencilla pregunta. Si el hombre evolucionó del mono, discúlpeme la expresión, ¿por qué diablos hay monos? ¿No le parece? No porque el mono sea creación del diablo, es de Dios. Pero tratando de hacer énfasis en esto,
si el hombre supuestamente evolucionó del mono, ¿por qué entonces todavía hay monos? ¿No me parece? No podríamos decir, ¿no? Sí, es que unos se hicieron hombres y otros siguieron siendo monos. No, pues si evolucionó, todo debería de evolucionar de manera paralela, de manera, no, sí, diríamos, de una manera sincronizada. No se puede decir, no, es que un burro sí evolucionó y otro no, se quedó como burro. No. Amados hermanos, hay que tener, muchos teólogos dicen que hay que tener más fe en creer que el hombre, sí, desciende de un animal, que creer que Dios fue el creador de toda la vida. Parece mentira, pero el hombre en su, diríamos así, en su ignorancia y en su rebelión con Dios, prefiere aceptar algo ilógico que aceptar, sí, algo que bien puede ser entendido por la fe en el Señor, sí, creador de todas las cosas. Amén. Ahora bien, continúo simplemente con este breve concepto. Ahora, en el judaísmo, recordando que el judaísmo es una religión también, amén, sí, que se concentra en la nación de Israel. En el judaísmo e islamismo, el islam viene prácticamente de la cultura, o se radica en la cultura islámica o el pueblo árabe. Amén. Por lo general, todos los descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael? El primer hijo de Abraham. Posteriormente, obviamente después de cientos de años, adquirieron la religión del Islam. Y mientras que el judaísmo se conservó, sí, a través de los tiempos. Dice, el judaísmo y el islamismo, sí, la creación de cualquier cosa, ellos creen eso, ¿no? Que la creación de cualquier cosa que represente a Dios está estrictamente prohibida. Ellos, al igual que nosotros, al igual que los cristianos evangélicos, rechazan cualquier otra cosa que no sea el único y verdadero Dios. Comparten en ese sentido, sí, nuestra creencia. Ellos son, ya en términos griegos, ¿qué son? Monoteístas. Amén. Creen en un solo Dios. Si alguien le dice, usted es monoteísta, no diga no, o lo reprenda, no, dígale sí, yo soy monoteísta. Amén. Es un buen término. Amén. Ahora bien, mientras, y aquí está el asunto, en el catolicismo ha existido una aceptación casi general de las imágenes pictóricas, o esas que son llamativas. Ustedes se las pueden ver de pronto en una catedral, en los vitrales, ¿sí? O de pronto en cuadros, ¿sí?, culturales. Dice acá pictóricas o esculpidas, tanto de Jesucristo y los santos, cuyos líderes religiosos suelen negar que esto derive en una veneración supersticiosa, dice ahí, sin de los objetos. En realidad, la terminología ídolo en el cristianismo hace referencia, dice ahí, a otro tipo de imágenes. Mientras que para las imágenes de Yahvé y los santos se utiliza el término de ícono, sobre todo en las iglesias orientales. Y sencillamente, de imagen en el catolicismo romano. El protestantismo, ¿quiénes son estos? Nosotros. Para los católicos, los protestantes son la iglesia cristiana evangélica. ¿Dónde nació? En este caso, la iglesia protestante nació, en el siglo, diríamos así, en el siglo o en la Edad Media, a través de un hombre que clavó unas 95 cláusulas en una catedral llamada Wittenberg. Estoy hablando estrictamente de Martín Lutero. Amén. Sí, en esa Edad Media, alrededor del año 1500, solamente dando un aproximado, 1500, después de Jesucristo, nació la iglesia protestante. Por lo menos la base doctrinal salió a través de los lomos de este hombre. Amén. Muchos también intervinieron, solamente estoy cogiendo una referencia trascendental. Eso fue en un 31 de octubre. Mucha gente se olvida, más recuerda Halloween que el día de la Reforma, que se lo conoce. Ahora bien, dice ahí, el protestantismo y las confesiones cristianas que de él se derivan rechazan las imágenes de los santos y también las imágenes ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Ahora, esto simplemente es un concepto. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Vayamos ahora sí a la Escritura. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de los ídolos.
¿Y por qué Dios los ha prohibido también? ¿Ven? Tenemos ahí, el primer mandamiento condena, ¿qué cosa? Yo di un término, el politeísmo. Recuerde, la veneración a muchos dioses. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos de oro, de plata y obra de la mano de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, etc. Estos ídolos vanos, dice aquí, hacen también vano, ¿qué cosa? Al que les da culto, como ellos serán los que lo hacen, cuanto en ellos ponen su confianza. Vamos a este primer texto bíblico. Acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo número 115. Para aquellos, si acaso quisieran saber algo adicional, estos textos y este párrafo lo he copiado de un catecismo. Ellos tienen claro el concepto, pero en la práctica tienen un culto diferente. Y ya vamos a ver por qué. Una pregunta por acá, si nos ayudan con el micrófono. Pastor, estaba hablando de que es verdad que cuando nos dan el catecismo, Sí. nos ponen los 10 mandamientos, ¿verdad? Y una vez yo me atreví a preguntar porque era algo absurdo que yo dijera no adorar imágenes y los católicos es adorar imágenes. Entonces yo le digo al profesor, pero ¿por qué dice aquí que no debemos adorar imágenes y que la Iglesia Católica lo hace? Porque si lo hace, ¿no? Entonces él lo que me supo decir es que en ese tiempo lo que se adoraban eran becerros y animales y cosas de oro y tal que hizo el pueblo de Israel. Pero que simplemente la Iglesia Católica lo que hace es como que me dio a entender como que es una fotografía de Dios hablada y que obviamente es como que te están trasladando al orar, hablando con Dios mismo. Claro. Esa es la idea que ellos venden. O sea, ellos presentan simplemente una ilustración como para que el pueblo ponga una fijación, pero no una veneración. Pero, como hemos venido preparados, en esta noche vamos a ver qué dice el catecismo con respecto a la idolatría y cómo ellos ordenaron, por medio, diríamos, de decretos papales, que el pueblo sí podía venerar imágenes. Obviamente, yéndose en contra de lo que dice la Santa Biblia. Así lo vamos a ver. Ahora, Salmos capítulo 115, ahí usted tiene un título de hecho. ¿Qué dice ahí? Dios y los ídolos. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Leamos pues. Aquí tenemos como referencia del verso 4 en adelante, pero nosotros vamos a leer del verso 1 en adelante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dice ahí, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Verso 3. Nuestro Dios, ¿dónde está? Primer punto, ¿dónde está nuestro Dios? Sí, recuerde que Él allá tiene su morada fija, pero su presencia, o eso es otra cosa, su presencia está en todo lugar. Recuerde lo que decía el salmista: ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? Recuerde que Dios es un Dios trinitario, ¿ven? Trinidad. Verso número 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora, los ídolos de ellos, ¿de quiénes está hablando? Cuando habla de ellos, de aquellos que no han aceptado al único y soberano Dios. Amén. Los ídolos de ellos, dice ahí, son plata y oro. ¿Qué dice el Señor? Obra de manos de hombre. Pregunto, ¿quién hace un ídolo? Un hombre. ¿Quién le da forma? ¿Quién le da así rostro humano? De ahí que usted puede ver que hay, diríamos así, imágenes o estatuas que dicen: ay, qué linda que está, hay unas imágenes que salen feísimas. Pero ese muñeco no lo compre, que está feo. Sobre todo para épocas navideñas, muchos llevan niñitos, ¿verdad?, de yeso, bien pintados, bien vestidos, ¿sí?, a un culto, ¿sí?, dominical, sobre todo por lo general
idolatría, dice ahí, verso 4, los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Verso número 5, tienen boca. Eso es lo curioso. Pero no hablan, a diferencia de nuestro Dios. Cuando yo le hablo, Él me contesta y aún me habla en su palabra y me habla en mi corazón. Pero si yo me postro delante de un muñeco o de un cuadro o de una imagen, así sea del mismo Dios o de Jesús, esas imágenes o esos cuadros, esas pinturas no pueden responderme. Dice el Señor en su palabra, tienen boca mas no hablan, tienen ojos. Hay quienes yo he escuchado, uy, como que me está mirando el Señor y tiene una foto ahí del Señor. No importa dónde me pare, no, amado hermano, Dios no necesita un cuadro para vernos, su ojo está en todo lugar. Amén. Tú debes de aprender a caminar en el temor de Dios, no en el temor de un cuadro o de una imagen. Por eso es que hay muchos que se les hace difícil desprenderse de los ídolos. ¿Por qué? Porque por costumbre o tradición han sido inducidos a la veneración de imágenes o de ídolos. La Escritura nos dice en el verso número 6, orejas tienen, es decir, tienen orejas, pero cuando tú les hablas, ¿qué pasa? No, dice ahí, no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no pueden, mas no palpan. Aún más, tienen, dice, pies, mas no andan. ¿Por qué? ¿Qué pasa cierto tiempo, sobre todo en Semana Santa? ¿Qué hace mi pueblo en general? ¿Qué tiene que hacer con sus ídolos? Los coge, los baja ahí de pronto de la pared y los pone en eso y dice, camina para que la gente te siga. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Tiene que hasta cargarlos o contratar un vehículo para treparlo ahí y que ahí poder movilizarlo. Y todo el pueblo, hermano, penosamente en nuestro país, si bien es cierto, no hacemos un proselitismo agresivo como lo hizo en cierta ocasión un cristiano, ¿sí?, que fue a hacer problemas, me acuerdo ahí en el Cristo del Consuelo, que actualmente cierto tiene 1 año de cárcel. Sí, si bien es cierto, no combatimos de esa manera la idolatría, pero sí aprovechamos la oportunidad cuando vamos puerta a puerta, sí, con respeto, con verdad, en este caso sí, con la debida autorización de quien nos atiende, sí le podemos hablar de la verdad, porque esta verdad no es para pelear ni para contender, sino para exhortar, para redarguir, para enseñar, porque esa es la utilidad que tiene la palabra de Dios. La Escritura me dice aún más, en el verso número 7, tienen manos mas no palpan, ¿verdad? Tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Trasladémonos por favor a otro texto. Vayamos, sí, tal como está puesta esa referencia, Isaías 44. Isaías capítulo 44, el profeta Isaías. Si tienen interrogantes, por favor, háganoslo saber. Verso número 9 en adelante. 44. ¿Lo tienen? Los formadores de imágenes de talla, es decir, los que, o de madera, los que se pueden moldear, los formadores de imágenes de talla, todos ellos, ¿cómo los cataloga Dios? A todos los ídolos, son vanidad, recordando que lo vano es lo que no tiene valor, no tiene utilidad. Por ejemplo, cuando usted se queda viendo 3 o 4 novelas, es algo vano, porque ese tiempo lo puede aprovechar ¿en qué? Olvidémonos de lo religioso. ¿Qué puede hacer? Puede trapear la casa, puede lavar la tina de ropa, puede, ¿verdad?, puede instruirse, amado, puede hacer muchas cosas. Pero oh sorpresa, cuando le toca ir al culto y se acaba la novela, ¡ay, cierto que tengo que lavar! Y no viene al culto, porque se acordó que tenía que lavar. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. ¿Sí me está entendiendo? Aproveche, redime el tiempo, haga cosas que edifican, ¿sí?, para que sean provechosas para su vida. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son
son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? Va a ser una pregunta. ¿O quién fundió una imagen para que, dice ahí, que para nada es de provecho? Verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, es decir, los que se dedican a fabricar estos muñecos, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Ahora, es sorprendente cómo Isaías capítulo 44 va a detallar de manera muy específica, cómo se hacen los ídolos. Mire, con el asunto, verso 12. Y dice, el herrero, es decir, el que trabaja con hierro, ¿sí?, o con metal. El herrero toma la tenaza, es decir, el instrumento con que puede agarrar, en este caso el hierro fundido. Toma la tenaza, trabaja en las ascuas, eso es decir, en el fuego. Le da forma con los martillos. ¿Qué más dice? Y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Hablando del herrero. Luego, ¿qué dice de ese herrero? Tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero, ¿cómo hace su ídolo? Tiende la regla, lo señala con el almagre, ¿sí? ¿Qué más? Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en donde usted lo compre y a dónde lo cuelga. Uy, está bonito el crucifijo, y lo pone. Uy, está bonita la imagen de la Virgen, y pum, la pone. Amado hermano, nada de esto, sí, recuerden, nada de esto tiene la aprobación de Dios. ¿Qué dice el mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Dios nos da esta prohibición. Amado hermano, ¿sí? ¿Qué implica tener un Dios ajeno o diferente al Dios único y verdadero? Amado hermano, el enemigo de nuestras almas utiliza estos dioses para acarrear desgracia y maldición a nuestras vidas. Aquel que adora y venera un ídolo, sí, diferente obviamente al único y verdadero Dios, tiene maldición sobre su vida. Penosamente está sujeto a maldición. Mira lo que dice en el versículo. Acompáñenme, voy a cambiar de versículo. Vámonos al libro, sí, de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 10. ¿Lo tienen? Aquí el Señor va a hablar, pero de una manera muy fuerte. Jeremías capítulo 10. Primera parte, la advertencia. Verso 2. Así dijo Jehová. Capítulo 10, verso 2 de Jeremías. No aprendáis el camino de las naciones. Ahora, ¿cuántos saben que sus vecinos adoran ídolos? Que su familia adora ídolos, que sus amigos adoran ídolos. ¿Cuántos han visto vehículos que tienen un rosario blindado? Sí, o casas de familiares que tienen la pared llenecita de cuadros y velas por todos lados, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? No aprendáis el camino de las naciones. ¿Qué más dice? Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Qué dice aquel que no tiene conocimiento de la palabra? Uy, es que si la saco, oye, ese Diosito me va a castigar. No, Diosito más bien se va a alegrar de que sacas un ídolo y pone su presencia en tu casa, en tu corazón.
Tú tienes que entender, sí, que el enemigo es el que te hace meter miedo, sí, para que tú no te logres despojar de aquello que el Señor hace muchos años, hace miles de años, viene gritándole a la humanidad, diciéndole: no pongas a algo o a alguien, sí, así, en este caso desplazándome a mí. Versículo número 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera. ¿Qué más? Y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden, ¿qué dice ahí? En el verso número 5, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. No te inclines delante de un pedazo de madera con forma de un varón para decirle: Señor, sana a mi hija, y te hago una misa. Esas son las costumbres del pueblo. ¿Sí? Señor, dame esto, y rezo un rosario. Amados hermanos, nada de esto surtirá efecto. Y si algún beneficio ves, no ha venido a través del ídolo. Recuerda, el engañador, Satanás, ha salido justamente con un poder ficticio, un poder que no es de Dios. Ha salido para engañar a las naciones. Si alguien tienes que doblar tu rodilla, que sea el Dios verdadero, al cual dice la palabra, dijo Jesús, el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahí póstrate, ahí adórale y llórale todo lo que tú quieras. Por eso es que el Señor dice en el verso 6 del capítulo 10 de Jeremías: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Ahora, versículo número 14 del mismo verso 10. Mire en qué concepto tiene Dios a los idólatras. ¿Ya lo encontró? Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Verso 14. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Oye, el que te vende el muñequito, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Ya cuando te lo ve, dice: qué tonto, pagó $30, sí, por un pedazo de yeso. ¿Sí me explico? Sí, uy, qué tonto, es decir, mira, se lleva ese muñeco, ni sabe que yo lo hice. ¿Sí? Amados hermanos, el pueblo realmente por ignorancia hace estas cosas y por tradición. Porque así mucha gente defiende sus teorías en cuanto a la idolatría. Es que mi abuelita es esto, y mi papá también me enseñó esto, y mi abuela me dijo que esto era así. Amado hermano, los hombres sí tendrán sus propios conceptos. Recuerda que los caminos del hombre no son los caminos de nuestro Dios. Así como los cielos son más grandes y más altos, sí, así también son los caminos de Dios para mi vida. La Biblia dice en el verso 14: todo hombre se embrutece, le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo. ¿Qué espera para los idólatras? La muerte. La muerte. Amados hermanos, sí, los ídolos han sido, la idolatría ha sido un problema, sí, a lo largo de toda la historia. Los hombres siempre, por naturaleza pecaminosa, han buscado adoración a ídolos. Sí, desde culturas muy antiguas los hombres se han levantado objetos, sea cual sea la figura que representen, para rendir culto. Es decir, mi amado hermano, que el hombre ha sido creado hasta cierto punto con una inclinación para adorar. El problema es que la gente no encuentra al único Dios, sí, al verdadero, para rendirle tributo de adoración. Y en su desenfreno cogen cualquier cosa para ahí plasmar su veneración. Amados, sí, ustedes tienen que entender que aún nuestra nación
nuestro pueblo es un pueblo idolatrado. Y nosotros como iglesia, sí, a través de esta enseñanza debemos de rescatar, sí, en este caso, sí, las lecciones espirituales y enseñarla con mucha paciencia, enseñarla también con mucha dedicación y oración para que Dios liberte a aquellos que están esclavos de la idolatría. Recuerde que nuestra lucha no es ni con palo ni con piedra. Sí, nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha no es ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Su Espíritu nos libertó y por eso hoy podemos decir que somos libres de la idolatría. Ahora, recuerde, esto es lo que venera al pueblo. A gusto o a disgusto, sí, estamos de alguna manera en la obligación de despejar al pueblo, sí, de esta ignorancia o de este desconocimiento. No sé de pronto si aquí en esta iglesia todavía hay personas que tienen esta inclinación, sí, esta veneración en sus casas. Pero amado hermano, recuerde, todos estos ídolos, indistintamente cómo lo tenga usted, que si la virgencita está bonita, que si el santito me ha hecho milagro, amado hermano, nada es de esto procede de Dios. Dios no se glorifica a través de un muñeco. Dios se glorifica o se ha glorificado a través de su Hijo, de Jesús, la cual nos dice en Timoteo, sí, que es el único intermediario entre Dios y los hombres. Sí, Jesucristo, hombre. Todo aquello, mi amado hermano, conduce a la idolatría. Usted dirá, ay hermano, si en la gráfica anterior, en la anterior, no. Adelante, solo en la anterior, no. Siga, siga. Ahí. La anterior. Sí. Hay una pregunta. Bien. No. Prenda. ¿Está prendido un poquito? ¿Cuál es la Virgen del Quinche ahí? ¿Mande? ¿Cuál es la Virgen del Quinche ahí? ¿Cuál será la Virgen del Quinche? ¿Qué? ¿La tiene en casa? No, lo que pasa ¿O la es que quiere comprar? nosotros fuimos a evangelizar una casa. Ah, ya. Fuimos a evangelizar una casa y todas creo que la que está ahí, no, son parecidas todas, y ese señor estaba medio borracho. Dice, aquí estoy con mi madrecita celebrando y no sé qué dice cuál. Bueno, a la verdad desconozco cuál será de todas ellas la Virgen del Quinche, pero no importa el título que le den. Sí, lo que importa es que si el hombre le da veneración a este tipo de imágenes, está incurriendo en transgresión. Amén. Recuerde que el Señor en Jeremías ha dado una sentencia para los idólatras. ¿Cuál es? La muerte. Sí, Jeremías 10, versículo número 15. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo. ¿Qué va a pasar con los idólatras? Perecerán. Amén. ¿Por qué Dios es tan estricto con la idolatría? Amado hermano, si usted va, acompáñeme por favor al libro del Éxodo, porque de ahí hemos desprendido la enseñanza. ¿Por qué Dios es tan estricto en la negativa de la idolatría? Por una sencilla razón. En el verso 5 nos dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, y aquí lo dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Es decir, yo soy ¿quién? El fuerte, el que tiene poder. Pero también dice otra cosa: soy celoso. Amén. Es decir, yo no quiero que tú me compartas con nadie. Quiero tu amor para mí, tus fuerzas para mí, tu vida para mí. Él es celoso. ¿Cuántas son celosas con su marido? Está bien. No hay problema, siempre y cuando ese celo no sea dañino o enfermizo. ¿O a quién le gusta compartir aquí el marido? ¿O la esposa? ¿Verdad? A nadie. Amados hermanos, sí, mucha gente dice, hermano, te presto todo, sí, hasta mi mujer menos el carro. Eso no es tener amor por su esposa. Amén. Podrían llevarse todo, pero no a la parte que forma de su cuerpo, que es su esposa o su esposo, porque los dos serán una sola
Y recuerde que la iglesia con el Señor es un solo cuerpo a través de Cristo Jesús. Y Él no quiere compartir tu amor, no quiere compartir, sí, tu pasión, no quiere compartir tus deseos y la búsqueda con otro Dios que no sea el Dios único y verdadero. Él es fuerte, es decir, Él puede ayudarte, pero Él también es celoso de que tú vayas a compartir todo tu ser con algún muñeco o con algo que no sea Dios. Amados hermanos, eso en cuanto a nuestra nación. Pero hay otras naciones, por ejemplo, esta manifestación o esta representación, si la tiene la cultura, así, o diríamos que la religión hindú, el hinduismo venera al elefante. Y amado hermano, en este lado, por así decirlo, del planeta, porque diría, ¡ay, qué absurdo! Pero no es tan absurdo si nosotros también nos asemejamos a ellos. Me refiero en la idolatría de los pueblos, cuando nosotros simplemente, en vez de cargar un elefante, cargamos a un leño que se parece a un hombre y lo cargamos en procesión. ¿Cuál es la diferencia? Por eso es que el pueblo, amado hermano, está siempre bajo maldición. Y a veces le decimos, Señor, ¿por qué las desgracias? ¿Por qué las catástrofes naturales? ¿Por qué tal situación? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los tsunamis? Amado hermano, porque el pueblo tiene en su corazón a algo que no es el único y verdadero Dios. Por eso, porque Dios ha estimado en su palabra maldición para un pueblo que no venera así a lo que es verdadero, a Dios, a Jehová. Mire, de esta imagen, mire la gente. Usted se asusta, uy, hermano. Pero esta es la realidad de la humanidad. En el mundo hay más gente, amado hermano, ¿sí? Porque si se saca de manera estadística, la religión cristiana, aún incluido ahí a los evangélicos, solamente son un 13% de un 100% de la humanidad. No llegamos a más en el mundo. Un 13%. Es decir, que de cada 100 personas, si queremos verlo así, 13 son cristianos y el otro número de personas no son cristianos. Adoran otros dioses. Adoran otros dioses. Y la iglesia que tiene el poder, ¿sí?, de la palabra y del Espíritu Santo frente a estos pecados, la iglesia calla o la iglesia no quiere sacar de la ignorancia. Simplemente se alimenta ella, pero no abre su boca. ¿Cuánta familia tuya venera a ídolos? ¿Cuántos sobrinos tuyos, hijos, primos, tíos adoran ídolos? ¿Ha visto impaciencia de los cristianos? Y los cristianos callan. Y los cristianos simplemente se limitan a ver, pero nunca se limitan a ¿qué? A sacar de la ignorancia, porque no quieren pelearse con el primo. Yo no te digo o no te estoy enviando a pelearte con tu familia. Lo que estoy enviándote o desafiándote es a que anuncies la verdad a tu pueblo, a tu familia, porque si ellos mueren en la idolatría, morirán también en la muerte segunda. Sí, una pregunta por ahí. Presiónalo hasta que se prenda el foco verde. Téngalo presionado. Tenga presionado el botón hasta que cambie el color verde. Téngalo presionado. Ahí. Hay un barbero que era ateo. Ajá. El barbero ateo dice, hablaba, ¿por qué hay un mal? Hay tanta maldad, hay tantos muertos. ¿Por qué permite eso? Que haya tanta hambre. Entonces, eso escuchaba un señor que estaba sentado al lado de él. Le estaba haciendo las barbas. Entonces, él ya le termina de hacer las barbas y él sale y en la calle se encuentra con gente con las barbas tan largas y entonces, un barbón. Un barbón. Entonces dice, porque él decía que no creía que Dios existía porque había tanta maldad. Entonces, regresa el tipo que le había hecho la barba y dice, yo no creo que haya barberos. ¿Pero por qué? Porque si hubiera barberos, no hubieran esos hombres con esas barbas en la calle, todas arregladas. Lo que pasa es que ellos no vienen a mí. Lo mismo ocurre con la gente que no busca de Dios. Claro. Porque en lugar de Dios no hubiera tanta maldad, tanta hambre. Así es una buena analogía. Y recordemos, hermano, que el hombre por sí tiene la tendencia
de buscar a un Dios. El problema es que lo busca en un lugar o en un ser diferente o incorrecto. He ahí, sí, la gran falencia de los pueblos. Amados hermanos, usted se asombra, ¿verdad?, con una imagen semejante, pero reciben adoración, reciben, sí, en este caso su apariencia como un Dios. Pero esto también hace mi pueblo, mi nación. Aún en nuestra propia cultura, sí, se adora a Pachamama, ¿verdad? Nuestro pueblo indígena goza en la Constitución de cobertura para venerar imágenes. No solamente nuestro pueblo indocto, sí, nuestro pueblo, por así decirlo, sí, de nuestras raíces, sino también aún los más entendidos. Vaya a hacer una fiesta de Jesús del Gran Poder y se dará cuenta. Vaya en el mes de marzo, sí, a la procesión del Cristo del Consuelo y verán miles de miles tras una estatua. El pueblo, amado hermano, perece porque le falta conocimiento de Dios. A la verdad, sí, esto es lo que dice la Iglesia Católica en sus más, diríamos así, internas bases de un catecismo, para respaldar la idolatría. Esto lo saqué de un catecismo, si esto no es invención. El catecismo de la Iglesia Católica, y aquí doy respuesta a una pregunta en la cual en este caso los religiosos de nuestra nación dicen cómo así ellos permiten la veneración a imágenes. Por ejemplo, en el artículo, aquí están los artículos 476, si ven en las esquinas, está el 477, el artículo 2132. Leo el primero, el 476. En el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 476 dice: como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Ahí hay una referencia, ¿sí?, de quien lo dijo. Dice ahí de Letrán en el año 649, obviamente después de Cristo. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. El séptimo concilio ecuménico, es decir, el concilio de Nicea II, en el año 787 después de Cristo, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Amado hermano, la Iglesia Católica en sus inicios no tenía ni bajo ningún concepto sin imágenes de Jesús. Pero en un concilio, es decir, en una reunión de obispos, se llegó a establecer que era, sí, cosa admitible tener el rostro de Jesús en un cuadro. Primero empezaron con un cuadro, con una imagen, y dijeron, sería bueno que esté en una imagen el rostro de nuestro Salvador, a manera de recuerdo, a manera simplemente de algo pictórico para adornar. Pero el asunto de a poco, como sabe trabajar el enemigo, se fue agravando. ¿Cuántos saben que el pecado primero ingresa sutilmente, pero luego, sí, como un pulpo saca sus tentáculos y, sí, nos hunde? En el artículo 477, que habla de la Iglesia Católica, esto hablo del catecismo, al mismo tiempo la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. Ahí tiene el prefacio de Navidad. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados. Mira, acá se permitió primero, ¿qué cosa? Que se pinte la imagen. Pero en el otro decreto ya se establece que esa imagen, ¿qué cosa? Puede ser venerada, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. ¿Dónde salió esto? En el mismo concilio de Nicea. Para eso hay que estudiar historia de la Iglesia. ¿Cuántos se han tomado la molestia? Usted que anda en internet, déjese de tanto Facebook, de tanto Messenger, y estudie la historia de la Iglesia. Recuerde que hay que redimir el tiempo, chateando con los veracos. Vengas a estudiar. Y después, y no se limite tan solamente a un culto. Más bien llévese de aquí muchas curiosidades.
curiosidades y diga, ¿será verdad lo que dice el pastor? Yo voy a investigar. Así hicieron con el apóstol Pablo, los de Berea. Cuando Pablo les predicó, todos los de la iglesia de Berea fueron a comprobar en las escrituras si lo que Pablo decía era verdad. Porque era gente que tenía interés en las cosas espirituales. Ahora, miren cómo va el asunto. Acá le dijeron, bueno, el cuadrito. Acá no, ya adorar el cuadrito. En el artículo 21:32, miren que a mí me tocó leer todo esto para poder encontrarlo. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Miren, ya en este concilio ya tiran abajo. ¿Qué cosa tiran abajo ya? El mandamiento. ¿Se acuerda lo que Pedro, juntamente con Juan, le dijeron a los religiosos de su época? Establezcan ustedes, le dijeron ellos, que si es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Ya en este concilio dijeron que el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que prescribe los ídolos. En efecto, dicen ellos, el honor dado ya no es un cuadro. ¿Ahora qué cosa es ya? Una imagen se remonta al modelo original. ¿Está? ¿En dónde se lo hizo este decreto? En la iglesia de San Basilio. Al que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. En el mismo concilio. Más adelante. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración. Dice ahí, ¿qué cosas como la simulan? Respetuosa. No una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes, dicen ellos, en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen ¿a quién? A Dios encarnado. Amado hermano, ¿qué es lo que trata de hacer la iglesia? O lo que trató de hacer la iglesia. Direccionar al pueblo, obviamente jugando con las palabras, para poder llegarnos a Dios, ya no a través de Jesucristo en su esencia, sino a través de un cuadro, de un ídolo que representa a Jesucristo. Eso es lo que dice en sí mismo el texto. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto a tal, dice aquí, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Si usted quiere investigar esto, yo le desafío a que usted haga sus propias investigaciones. Amén. Invierta su tiempo. Más adelante, mis queridos hermanos, ya por el tiempo son 9:15, nos hemos sobrepasado. ¿Qué hay de los ídolos que adora la iglesia de Cristo? Usted tiene clarito, ¿verdad?, los ídolos anteriores. Yo creo que ningún cristiano que ya tiene conocimiento diga, yo con la Virgen yo no voy a venerarla, yo a San Antonio yo no lo venero, yo no venero a ese que tiene cara de elefante. Pero ¿y qué hay de estos ídolos? Hemos visto la idolatría bajo el marco del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la idolatría con respecto al Nuevo Testamento? Eso lo estaremos viendo el próximo día sábado. ¿Cuántos quieren enterarse? Amén. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, tiene una pregunta. A ver, haga la pregunta. Téngalo prendido para que se... Buenas noches. Dígame. ¿Qué significa hurtar? ¿Qué significa? Hurtar. Cuando llegue el mandamiento le respondo. Ahorita estamos solamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero para su pregunta, yo no le puedo dejar la duda. Hurtar es cogerse las cosas con manía o maniosamente. A diferencia del robo. El robo, para que haya robo, según la ley, debe de haber violencia. Pero el hurto es todo lo que se puede llevar sin violencia. Como cuando usted va, no digo que usted va, cuando usted va a la casa del amiguito y dice, ay, me gusta este juguete, lo coge cuando está distraído su amigo y se lo mete al bolsillo. Eso es hurto. Eso es hurto.
Sí, cuando el marido está durmiendo, la mujer, ay, la billetera, saca el billete, eso es uno. Usted lo manda a comprar a la tienda, el vuelto, adentro, hurto. Los mandamientos dicen no, pero ya vamos a llegar a ese mandamiento. Tranquilo, vamos despacio. ¿Alguna otra pregunta por ahí atrás? Ayúdenle con el micrófono, por favor. Qué bueno que le está dando interés en la enseñanza. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa deidad? ¿Qué significa deidad? Ya, deidad es sinónimo de divinidad. Es lo mismo. Y divinidad es símbolo de Dios. ¿Sí? Deidad o igualdad, pero de Dios. ¿Sí? Otra pregunta. Sí, está perdido. ¿O lo apagó? Aplántelo hasta que se ponga la luz verde. Ya, cuando ve el poquito verde encendido, ahí está. Ya, ahí está, ahí está. Ah. Le ruego que cuando tomen el micrófono, déjenlo prendido, no lo dejen todas las payas. Eso. Ya. Sí. Buenas noches. Bueno, yo quería hacer una intervención. O sea, respecto a todo lo que hemos venido hablando sobre el primer mandamiento. Se apagó. Ya aparte se acabó la vida. Ahora sí. Yo podía decir anteriormente, o sea, cuando en los tiempos más o menos 50 años atrás había un desconocimiento bastante. ¿Por qué? Porque había bastante ignorancia en los seres humanos. Ignorancia no digamos como un mal término, sino que prácticamente el ser humano no sabía leer y escribir. Amén. Aquellos que no sabían leer y escribir lo interpretaban a través de una imagen, porque en esa época podríamos decir la gente era bastante religiosa, la gente tenía la fe. Pero más no podemos aceptar que ya una vez que se vino perfeccionando más la escritura, la gente se vino capacitando, se dedicó, o sea, ya vinieron preparándose más y nunca hicieron, digamos, ni siquiera por leer la Biblia. Entonces sigue el desconocimiento. Y este desconocimiento seguirá. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos darnos cuenta a nivel mundial, por ejemplo, lo que siguen al Papa, ellos prácticamente están adorando a un hombre, están rindiendo culto a un hombre de carne y hueso, pues, digamos, que puede ser un pecador como nosotros, y que prácticamente ahorita inclusive lo declaran hasta un santo. Entonces, pues, ¿qué está diciendo? Que no debemos adorar imágenes, no debemos adorar a nosotros mismos, porque nosotros mismos no podemos hacer las cosas. Aquí podemos adorar a Dios. Y así muchas cosas, esta tradición. Pero es bueno que también ya los evangélicos vayamos haciendo campaña para ir perfeccionando al ser humano, para ir haciéndole entender que no es las imágenes que tenemos que adorar nosotros. Gracias. Amén. Sí, gracias por su intervención. Y la complemento solo con un texto bíblico. Dice el libro de Levítico 5:17, para terminar. Levítico 5:17. Que más allá de la ignorancia que pueda tener el hombre, aun cuando ignore el mandamiento de Dios, igual Dios condenará en la ignorancia de ese hombre su pecado. Por ejemplo, si alguien desconoce, como el otro día yo mencioné en una predicación, desconoce por medio de la ley que para conducir un vehículo necesita ¿qué cosa? Una licencia. Si lo agarra un vigilante de tránsito sin licencia, aun cuando él diga yo no sabía que tenía que tener licencia, ¿le cae o no le cae la sanción? ¿Ah? Le cae la sanción. Eso dice el texto de Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer. ¿Y cuál es el mandamiento que Dios nos ha dado a enseñar en esta noche? No tendrás dioses ajenos. Dice ahí, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Amén.